3 notas, 3 perfumes. No sé qué ha sido más difícil elegir, si las notas o los perfumes. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos un domingo más a nuestra cita Perfumil y esta vez con un tag. Y eso, a ver, es un tipo de vídeos que siempre gusta mucho grabarlos. Y más cuando es así, tipo, pues por nominación, tal. No sé, te dan así como cosilla. ¿Y quién me ha nominado? Pues ¿quién iba a ser? O sea, la estupendísima Julia de La Petite Juliette Parfum. Ya la conocéis, yo ya estoy segurísima que la conocéis porque es... ¿Cuántas veces hemos hablado de Julia por aquí? Pues unas cuantas, porque la verdad no solo me gustan sus vídeos, sino que como persona y tal, o sea, es magnífica, es un cachopán, o sea, es tal cual la veis en los vídeos, pero así es en persona, ¿sabes? Julia, que eres un amorcito, así, un amorcito de pies a cabeza. Pero bueno, sí que es verdad que Julia no es la creadora de este tag, sino que la creadora de este tag es Angela Libord. Así que como creadora y como que esta idea es suya, porque es suya, os lo dejo aquí abajo también su canal para que le echéis un vistacillo y tal. Además es un canal pequeñito, un canal que acaba de empezar, así que oye, echadle un ojo porque la verdad que lo que he visto me ha gustado muy mucho. Y hombre, ver caras nuevas por aquí y que encima vengan con esa energía, pues la verdad... A mí es algo que me gusta un montón, del descubrir canales y tal, me parece algo súper guay. Así que bueno, sin más dilación, vamos a pasar con el tag, que ya se lo habréis visto a más compañeras, también lo ha hecho Lidia, tal, no sé. O sea, ya somos unas cuantas, ¿no? Las que nos hemos unido a este tag 3×3. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hablar? ¿Cuál es la idea? Bueno, pues vamos a seleccionar 3 notas y vamos a hablar de 3 perfumes que las lleven. Así que, sin más dilación, empezamos. Y os haré un spoiler antes de empezar. No voy a hablar de vainilla. La primera nota que he seleccionado es el iris, el orris, el lirio. Son sinónimos porque van a hablar todo de lo mismo. Dentro de las notas florales, a mí me parece una nota floral bastante especial porque la esencia no sale de la flor en sí. O sea, nosotros solemos un lirio y no es lo mismo que luego vamos a oler. Esto viene de las raíces, de secarlas, de secar esos bulbitos que tiene, y con el paso de los años es cuando ya cogen ese aroma tan bonito. Para mí esta nota no es una nota floral como muchas otras, no creo que tenga tantos parecidos, no es como otras flores que dicen, bueno, son similares, tal, no sé qué. Esta es bastante especial porque para mí tiene un perfil aromático más terroso, más mantecosito, un pelín empolvado, no sé, es una nota de verdad muy bonita. De hecho, uno de los perfumes de iris que tienen una nota de iris bien conseguida es el del... Iris Dragès de la Maison Lancôme, uno de los exclusivos. De hecho, os hice una reseña, os la dejo por aquí. No le tengo en la colección porque, bueno, ya os conté en la reseña así los pros y los contras que tenía, pero ahí sí que se le nota perfectísimamente la nota. O sea, si podéis echarle un olfateo, con eso sí que dejáis claro qué es la nota de iris. Y bueno, para no enrollarme más, porque yo os contaría de todo un montón de cosas, voy a pasar a los perfumes porque... En fin, que me enrollo como las persianas. Y os voy a enseñar 3 perfumes que llevan iris, pero lo llevan de maneras diferentes. Para empezar, voy a empezar por un iris más solar, un iris luminoso, incluso veraniego, pero entre comillas. Y es el Sandy Gioia de Giorgio Armani. Este perfume, las notas principales son la vainilla y el frangipani, pero sí que es verdad que en el fondo, y sobre todo cuando lo uso en días más frescos, es cuando sale el fondo de iris que le cambia por completo al perfume. No se queda en un solar sin más, un frangipani veraniego como tantos otros, sino que le da un toque. Es como que el frangipani ayuda a calentar un poquito el iris, pero... lo deja bonito, lo deja balanceado. Este perfume cuando paso de 25-30 grados me parece súper empalagoso y no me termina de gustar. Desde luego que después de muchas pruebas, y este que ya llevará conmigo pues igual lleva ya 2 años, o sea, ya llevamos tiempo conociéndonos, he decidido que me gusta mucho más así, en frío, para calentar un día fresco, pero para enfriar un día caluroso desde luego que no sirve. Así que aquí, oye, un iris diferente, un iris así como veraniego. Pero bueno, si queréis un iris elegante donde los haya, o sea, de verdad, de perfumes de vestir, por así decirlo, de un perfume que no pega demasiado ir así en deportivas y un chándal, pues no, el Valentino Donna. Aquí tenemos una mezcla de rosa, iris y vainilla, súper femenino, elegante donde los haya, un perfume que viste bastante, un perfume que ya os digo, no le veo tan casual, un perfume que no es así pues para cualquier cosa, todo lo contrario, es un perfume que nos lo ponemos y es como, ay,
tiene ese toque dulce de la vainilla, pero no llega a ser una vainilla súper... pues eso, que no opaca, al contrario, las protagonistas son las notas florales, la rosa y el iris. La vainilla simplemente le va a dar el toque de dulzura al perfume, pero esto no es gourmand. Que lleve vainilla no significa que vayamos a oler a pastelito, ojo, que no tiene nada que ver. Así que si sois como yo y os gustan tanto esas notas, este deberíais probarlo, porque ya sabéis, a mí la rosa me chifla, pero es que rosa con iris acaba siendo un balanceo súper bonito, súper raro, porque es como que no se tira hacia ninguna de las dos notas, queda muy en el medio. No sé, me gusta, me parece diferente. Sale de las rosas y sale de los iris puros. Se queda ahí jugando en el medio y me gusta mucho eso. Me gustan mucho los perfumes que son diferentes, que no tienen tantos clones, que no es como, ah, vale, huele a rosas como 8000 perfumes más. No, me gustan eso, que tengan un algo, sobre todo últimamente. Últimamente estoy muy pesada con eso. Últimamente cada vez que voy a probar perfumes y tal es como, huele diferente, me gusta. Solo por eso, porque huele diferente, porque no me recuerda a 8000 perfumes más. Y hablo de los... buah, en fin, de esos tengo que hablar. De esos tengo que hablar, porque, en fin, hay tema. Pero bueno, voy con el último iris. Y el último iris ha sido uno de estos descubrimientos de los últimos meses. Este llevará conmigo, pues eso, desde hace poquito. El Fantasy Naughty Remix. Gratísima sorpresa low cost. Así de claro. Tengo la versión Nice, que es la versión que es como más rosita, y esto es como más blanquito, me parece que es mucho más... es más dulzona, más rollo casual, más... ¡ah, qué fácil es de poner! Esto es una versión poquito más oscura, poquito más sexy, ¿vale? Aquí tenemos chocolate blanco, iris y la nota de cupcake clásica de Fantasy. Y digo esto porque a mí el Fantasy de ahora mismo, ya sabéis que me parece tan chillón, o sea, es que tiene un kiwi tan top que, en fin, sí que es verdad que como me quedé con tantas ganas de probar la famosa nota de cupcake, acabé con el Nice y me encanta, pero la verdad que este, madre mía, o sea, huele realmente bien. No parece un perfume low cost en absoluto, además la fijación también es muy buena. Me gusta mucho, 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 porque tiene esas notas más gourmand, tiene el chocolate blanco, el cupcake y tal, pero el iris le aporta seriedad, le aporta como más madurez, ¿no? Como es un gourmand bonito, no es un gourmand chicloso, un gourmand así muy empalagoso, tal, como muchos otros que tengo, que yo lo reconozco, o sea, tengo algunos que son verdaderas empalagosidades gourmand. Pero este no se queda así, o sea, tiene esos toques dulces, pero sin irse demasiado, y por supuesto ni dolor de muelas ni nada, o sea, esos no. Continúo con la segunda nota, esta vez una nota frutal, y es el melocotón. Una nota que a mí como que me transmite energía positiva, ¿no? Es una nota que me gusta bastante, por no decir muy mucho. O sea, no soy muy de frutales, pero desde luego que el melocotón y el albaricoque estarían en mi top. Y dentro de estos, pues bueno, me gustaría empezar a hablaros de una que yo creo que no la he sacado nunca jamás en el canal, porque es una de estas fragancias que una usa en plan comfy de estar por casa, ¿vale? Y se trata de Peach Blossom de Tommy Hilfiger. Es un eau de parfum, pero la verdad es que rinde como un eau de toilette. Es un perfume, en fin, me entendéis, que tiene una estela súper suave, la duración tampoco que sea una maravilla, pero para estar en casa, el típico perfume así que te pones para estar relajadico, así tú pues haciendo lo que sea, da igual, puedes estar en el sofá viendo una tele o simplemente estar por aquí al ordenador, da igual, lo que sea. Es un perfume que me transmite muy buen rollo, pero muy calmado. Es una mezcla de coco y melocotón y... oye, y luego, a ver, he de decir que el frasco me parecía una moniquería, o sea, es muy bonillo. Lo que pasa es eso, tiene ese problema del rendimiento, pero por todo lo demás, la verdad que me gusta. O sea, no siempre uso bombas, ya sabéis que me encantan los monstruos, pero también hay días en los que una se levanta y quiere algo súper suave. O incluso para trabajar, o sea, no sé, depende del día, ¿no? Pero esta es una de esas opciones muy zen, muy calma. Y bueno, si me paso a un melocotón un poquito más... con más vidilla, un melocotón que a mí me huele a vacaciones, a excursión conociendo una ciudad nueva. Os prometo que es a lo que me olió la primera vez que lo olí. No sé, o sea, cosas paranoias que me dan a mí. Y es el Shade de Kat Von D. Y la verdad que tú ves el frasco y lo ves así como muy barroco.
como una cosa un poco rara, que si las calaveras, tal, no sé qué, pero el nombre es verdad, es un santurrón. O sea, es una mezcla de melocotón y de ciruela, pero tranquila, o sea, luego tiene así flor del almendro, tal. Entonces es un perfume muy de todos los días, un perfume muy casual, de voy así a cualquier cosa, tal, no sé qué. Oye, para eso me parece una monería. Y el frasco, he de decir que a mí me gusta. Lo que pasa es que es de plástico, entonces si fuera, no sé, el plástico es como lo que le quita toda la gracia, pero por lo demás, mola, es un poco urna rara, un poco goticoso, pero me gusta, o sea, en verdad me gusta. Es rarito, pero me gusta. Así que este sería mi melocotón así de diario. Pero bueno, os paso a cuando quiero un melocotón. Pues eso, un día frío de invierno, que voy a salir, que me voy a poner un poco más tal. Estos perfumes se me quedan pequeños. ¿Y qué perfume cojo? Pues cojo una monería. Dolce & Gabbana The One Essence. Os he hablado alguna vez de él ya. Tengo también la versión normal, el The One de toda la vida. Pero el The One de toda la vida se me queda en un frutal y ya está. Plano. Necesito algo más, necesito un plus. Essence. Aquí lo que tenemos es el ámbar, que le va a dar toda esa oscuridad, esa parte súper oriental, el melocotón, que le va a aportar toda la dulzura al perfume, pero también una parte muy femenina que se la va a dar la azucena y el lich. Entonces está muy bien balanceado, no llega a ser un oriental pesado, no llega a ser, por ejemplo, Obsesión de Calvin Klein. No, esto es un oriental ambarado, tranquilote y dulzón. O sea, aquí la verdad que el melocotón juega muy bien ese papel y la verdad que me gusta. Para mí es un perfume navideño, o sea, personalmente al final acabo siendo así, lo usé mucho unas navidades y desde entonces se ha quedado un perfume de Navidad. O sea, yo cada vez que lo huelo me traslado a esa época del año, entonces como me encanta, la verdad que lo uso muchas veces ya solo por esa movida paranoica mental que tengo yo, decir, me traslado a diciembre, así otra vez. Pero bueno, cosas que me hace a mí el melocotón, que es que me gusta, me gusta mucho el melocotón. Y con esto pasamos a la última nota, una nota que va a ser también bastante diferente. O sea, también quería elegir notas totalmente diferentes unas con otras, y es la nota de almendra. ¿A quién no le gusta esa nota? Así, a mí de verdad me parece una nota súper bonita, una nota crujiente que a veces puede ser un poquito más dulce, otras veces más amarga, no sé, es una nota que tiene muchos matices y a mí de verdad me gusta un montón. Y dentro de estas almendras, pues igual, también tenemos variedad, tenemos almendras más de salir a cualquier lado y almendras de... aquí estoy. Empiezo por esas así de salir. Una almendra que para mí es súper buen rollista, súper dulce y súper piruletera. Y es el Valentino Donna Aqua. No se parece en nada el aroma con el Donna, o sea, de verdad, nada que ver. Y tampoco en rendimiento. Esto es uno de toilette, rinde unas 4 o 5 horas, o sea, es mucho más suavito. Pero he de decir que el aroma me gusta mucho, o sea... Y bueno, el frasco, bueno, este sí, este es admisible a llevar en el bolso. Viva la Juice, no, pero este sí. De verdad, es una almendra súper dulce, es una almendra que tira ya a la piruleta roja del corazón rojo de fiesta, o sea... mola. O sea, si os gusta la almendra y queréis algo muy chisposo y muy así de todos los días de salir o tal, este. Sí que es verdad que la estela y eso no es tan bomba, entonces por eso digo que para todos los días es una muy buena opción. Pero bueno, si queréis algo dulce de verdad, si no tenéis problema con el dolor de muelas, si de verdad estáis preparados... lo hago con cuidado, pero ya sabéis que siempre la lío. Sweet Oriental Dream de Moontal. Es de las bombas más dulces que tengo en el armario. Y voy a hacer un inciso, me encantan los gourmand, ya lo sabéis, me encantan las vainillas. Pero... ojo, cuidado con los dulces. En los dulces yo ya empiezo a... Una cosa es la propia dulzura de la vainilla y otra son los perfumes que llevan toneladas de azúcar. O sea, que es que directamente huele a azúcar. O perfumes que son dulces frutales, tal... Ojo, que esos ya muchas veces me patinan. Pero esto... si sois Winnie the Pooh, no tenéis problema a que un enjambre de abejas vaya detrás de vosotros, esto puede ser una opción divina. Son almendras con miel, lleva vainilla, lleva rosa, pero ya os digo, o sea, este perfume es eso, almendras bañadas en toneladas de miel. Bonito donde los haya. Poco útil en sitios cálidos. Desde luego que este perfume, si vivís así siempre en 30 grados tal y cual,
yo creo que me olvidaría de él, porque tendríais que usar una milésima de gota o Mario al instante. O sea, de verdad, es muy potentorro, y este sí que es un perfume que solo uso en días fríos y en días que estoy al aire, pues que salgo tal o lo que sea. Este perfume en una oficina, todo cerrado, todo juntitos, puede... O sea, igual os echan, pero os echan además con razón, de decir, mira, por favor, o sea, out. Pero por todo lo demás, si sois de pecados así dulces, dadle una oportunidad. Y bueno, voy con el último perfume que os enseño, la última almendra, la almendra más sexy ever, que es el Hypnotic Poison de Dior. ¡Wow! O sea, os hablé de él hace poco. Es vainilla, es almendra, pero está tan bien hecho, es tan oscuro. Es una maravilla. Por favor, buscad una edición viejita, una edición antigua. Lo de hoy ya sabéis, ya os lo comenté, que no es lo mismo, o sea, de verdad, no es lo mismo. Pero esto es una joya, o sea, me tiene chiflada. Es de los perfumes que más he usado en este invierno. Y he de decir que... bueno, confieso que tengo un tercer repuesto así en camino. Ay, porque yo lo valgo. No sé, me tiene de verdad enamorada. Además es un perfume que cada vez que lo estoy usando y tal es como, joder, qué bien hueles. O sea, así, con una duración y un tal... súper bonito y súper bien hecho. O sea, como debe ser un perfume y como lo solía hacer Dior. Pero bueno, con esto ya termino. Espero que os haya gustado todos estos perfumillos. Habéis encontrado también inspiración, que por eso también quería daros diferentes opciones dentro de una misma nota. Y por supuesto, me gustaría aprovechar la ocasión para nominar a la preciosa Esther de Esther in Wonderland. O sea, si no la conocéis y queréis ver perfumes diferentes, porque la verdad que Esther, para eso, leches. Bueno, no os digo nada, porque así lo veis vosotros mismos. Os dejo abajo también su canal, porque de verdad merece la pena. O sea, habla de notas bastante más especiales, habla de cuero, habla de oud, la rosa, tal... Una maravilla, o sea, de verdad. Echadle un ojillo a su canal y espero que se anime, porque estoy deseando ver qué perfumes nos presenta. Así que nada, locuelos, locuelas, con esto os dejo y nos vemos pues próximamente, no sé cuándo, la verdad, no sé si habrá vídeo extra, no habrá vídeo extra, pero bueno, independientemente de eso, si estáis suscritos al canal con la campanita os llegará la notificación y os enteráis al momento. Así que nada, pasad muy buena semana y hasta otra. ¡Chao!